está mucho calor ahí donde Ay, qué poquitos que somos. Pero se supone que el enlace está disponible entonces y se pueden conectar, porque al menos hay un compañero ahí presente y asumo. Sí, ya. Franco, no sé si estás ahí, pero ¿me podrías confirmar si se ve la pantalla? Sí, profe, todo bien, se escucha bien y se ve todo bien. Ya, súper, muchas gracias. Muchas gracias. Chiquillos, antes de comenzar, ¿alguna duda, comentario, consulta de la clase anterior? ¿No? Ya. Súper. Entonces, bueno, a lo largo de las clases que hemos tenido, hemos tomado conocimiento entonces que existen dos tipos de, digamos, de procesos que dan forma a las unidades geomorfológicas, primero a las unidades geotectónicas, que recuerdan que son estas más grandes, más extensas, que dan forma a nuestros continentes, y también a su vez a las unidades geomorfológicas más pequeñas o microescala, como pueden ser las montañas, las cuencas, los cerros, las planicies, etc. Dijimos que esos procesos eran los endógenos, que eran los que se producían al interior de nuestro planeta, y que en el fondo son los orogénicos y los epirogénicos. ¿Alguna duda con eso? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Puedes decir brevemente qué te acabas de pasar? Los orogénicos entonces eran estos movimientos de las masas continentales, de las masas de corteza continental, que iban, digamos, de forma horizontal y formaban plegamientos que daban forma al relieve. O sea, eran los formadores, hoy me dio calor de inmediato, que daban forma a las cordilleras, los cerros, y que una de sus características principales era que estaban justamente en estos sectores de unión de placas donde habían bordes convergentes. ¿Cuáles eran los bordes convergentes? Los que chocaban. Y por otra parte teníamos los movimientos o los procesos epirogénicos, que eran aquellos que eran un movimiento vertical de arriba a abajo y que estaban vinculados al tema de la isostasia. Recuerdan que si en el fondo uno cae, una masa de tierra cae, sube el mar, etc. Así como, no lo estoy explicando en términos geológicos, esto es para nosotros, para arqueólogos. Ya. Bueno, pero adicionalmente tenemos, bueno, esos son, digamos, todas las dinámicas internas del planeta que contribuyen a la formación de relieve, pero no son las únicas. Y de acuerdo también a lo que vimos en las presentaciones de los grupos. Qué mal. ¿Qué mal qué? Oh. Bueno, sigamos. Existen otro tipo de procesos que son los exógenos o los morfodinámicos, que estos son los que ocurren al exterior de la corteza terrestre. Ya los mencionamos la semana pasada, el viento, la temperatura, la lluvia, es decir, que toda la interacción de la litosfera, tanto con la biosfera, la atmósfera y la hidrosfera, van a generar también o van a regular o darle forma a todo el relieve que ya viene formándose por estos procesos internos. En este contexto, dentro de los procesos, digamos, que habíamos denominado exógenos, existen distintos tipos de procesos que vamos a ver a continuación. Algunos los vamos a pasar más rápido, otros más lentos. Y insisto, chiquillos, la idea aquí es que entendamos, no que memoricemos, porque vamos a ver una serie de conceptos que en realidad a mí no me interesa que se los aprendan, los vemos acá, porque probablemente lo van a encontrar en la literatura arqueológica cuando en el fondo comiencen a adentrarse ya más en temas de prehistoria propiamente tal, y además porque es bueno en el fondo conocerlos y entenderlos. A grandes rasgos, todos los procesos geomorfológicos van a contar de tres acciones generales, que son las que ponemos acá, que son la erosión, transporte y sedimentación. A partir de lo que vimos la clase pasada, ¿qué me dirían ustedes sobre estos tipos de procesos? ¿Tienen
alguna idea que pueden generar, alguna intuición a qué se refiere. Está relacionado directamente con la entrabilidad y el tema de implementación del suelo, el tema de, no sé, pues, como, ¿qué se llama cuando? La descontextualización del sitio. Ya, sí, está bien, está bien. En el fondo, todos estos procesos, o en todos estos procesos geomorfológicos que vamos a ver, están estas tres acciones. La primera, y que siempre vamos a identificar, es la erosión. La erosión es el desgaste de la litosfera producto de acción de agentes atmosféricos. Después, este es un término que después igual se van a topar mucho, sobre todo en lística, cerámica, cuando vamos a hablar de la erosión de los materiales, el desgaste, la abrasión, pero nos referimos a ese término, pero regulado únicamente por las condiciones medioambientales. El transporte es lo que... ¿Cuál es tu nombre? Constanza. Vayan diciéndome sus nombres, chiquillos, para aprendérmelo. Yo me llamo Sonia, sí, ya, esto ya. El transporte quiere decir, en el fondo, que determinados elementos, que pueden ser... dejémoslo así, determinados elementos se van a mover producto de estos agentes geomorfológicos. Y finalmente la sedimentación es el cómo estos se van a depositar sobre una superficie determinada, dando una forma a un elemento específico, como por ejemplo una cuenca sedimentaria. El primer proceso que vamos a ver son los procesos de meteorización y procesos edáficos. Edáficos, la semana pasada vimos ese concepto, ¿lo recuerdan? No sé si están aquí los chicos que presentaron, creo que no. Pero en el fondo eso hace relación en forma muy, digamos, de manera muy rudimentariamente, a la formación de suelo. Entonces, este proceso consiste en que debido al contacto de la litósfera con la atmósfera, hidrósfera y biosfera, se generan transformaciones físicas y químicas en los materiales de la litósfera, en las rocas. Y a partir de estas transformaciones que van a ser la fragmentación de las rocas y la descomposición de estos bloques rocosos producto de acciones químicas, se va a dar origen al suelo, tal como lo conocemos. Y este suelo puede ser una franja superficial fértil, infértil, qué sé yo, de origen orgánico, inorgánico. Es lo que nos importa. En el fondo, el suelo, la tierrita que conocemos nosotros, se produce por la meteorización de los grandes bloques de la litosfera. ¿Se acuerdan que hablábamos de los platones? En el fondo que teníamos esto que estaban que habían alcanzado un grado de erosión y que, digamos, no tenían sedimentos en su superficie, mientras que las plataformas asociadas a estos sí estaban cubiertos de sedimentos, hace relación a esto. En el fondo, estos grandes platones se erosionan, los sedimentos por el transporte se mueven y se sedimentan o se depositan sobre las plataformas. No sé si se entiende más o menos la idea. Y desde una perspectiva arqueológica, nosotros, bueno, cuando les toque ir a terreno, comenzar a excavar, va a ser súper importante que podamos identificar los distintos tipos de suelo. Iba a decir la María Antonieta, bueno, pero bueno, ella les mostró la semana pasada en el fondo que los arqueólogos tienen distintas, y arqueólogos, chiquillos, perdona si de repente se me pasa, tenemos distintas formas de clasificar los suelos. Y aquí les voy a mostrar algo así súper, que es lo más genérico, y esto es para que una aproximación, porque después lo van a ver en el siguiente ramo. Pero en general tenemos tres tipos de suelos con los o clasificaciones que utilizamos, que son los suelos arcillosos, los suelos limosos y los suelos arenosos. Los suelos arcillosos se caracterizan por tener, obviamente, un alto componente de arcilla. La arcilla es un material plástico que al aumentar su humedad, digamos, se va transformando en una pequeña plasticina. No sé si alguno ha tenido experiencias en el campo o han ido ya a terreno y les ha tocado en el fondo meter el chuzo y cómo el chuzo rebota producto sí, es terrible. Bueno, sí, es terrible. En Chile central el suelo limo arcilloso es característico
y ustedes lo van a identificar por meter el chuzo y cómo el chuzo rebota. Clásico. Aquí tienen unas imágenes en el fondo, que esto es lo que yo les comentaba, que forma una plasticina, aquí en el fondo en un estado más bien seco. Tenemos el otro tipo de suelo que es el arenoso, que es para que lo vean, y también tenemos el suelo limoso. Aquí tenemos un suelo limoso más bien orgánico. La granulometría de estos suelos es distinta. El limoso es mucho más delgado, más fino que el arenoso. Y el arcilloso lo mismo. Bueno, el arcilloso puede variar, pero en el fondo los granos arenosos siempre son más gruesos. No sé si alguna duda con eso. Esto era para que hacías una pincelada. Adicionalmente a los procesos de meteorización, vamos a pasar al siguiente, que son los procesos gravitacionales. Este tipo de procesos, algunos geomorfólogos, si ustedes se meten de lleno a manuales de geomorfología, pueden encontrarlos como formando parte de todos los otros procesos o como un proceso independiente. Pero en realidad, como vamos a ver, en todas las acciones o en todos los procesos, digamos, siempre van a haber temas gravitacionales de por medio. Entonces, hace referencia al transporte de los cuerpos y o materiales debido a la gravedad. Aquí lo dice, se ha establecido que es un agente universal, por lo que algunos no lo califican como un proceso específico. Y las acciones de este tipo de procesos, que las acciones, cuando yo hablo de acciones, en el fondo es cómo actúa este proceso para dar forma a una unidad geomorfológica. Para que así va a estar, como digamos, todo lo que vamos a ver va a estar clasificado así, pero las acciones a eso se refieren. Bueno, las acciones de este tipo de procesos son indirectas, es decir, por gravedad se va a mover un elemento específico, no es que y este movimiento va a depender del estado del cuerpo, así como también de su masa, la densidad y el grado de inclinación en donde se encuentre, etc. Y también puede ser referencia que en el fondo hay ciertos elementos que se pueden trasladar producto de la gravedad. Por ejemplo, el agua puede mover cosas y también puede hacer referencia al propio movimiento del agua, que también cae por gravedad. No sé si se entiende. A eso se refiere con la autotraslación. Chiquillos, hoy día vamos a ver mucha materia, por eso voy más o menos rápido, así que si cualquier duda me interrumpen. Aquí esto ya lo vimos. Otro proceso que tenemos son los procesos litorales. Estos procesos ocurren debido a la interacción de grandes masas de agua consolidada, es decir, mar, lagunas, océanos, ríos, ¿no? Y la acción de, digamos, de estas aguas sobre los sedimentos que están en los límites, o sea, se produce siempre en los bordes costeros. No se considera este tipo de proceso litoral en el marco de los ríos, porque los ríos se encuentran vinculados a otro tipo de procesos que son los fluviales, que vamos a ver más adelante. La forma que tienen de actuar o en la que actúan estos procesos litorales es a partir de cuatro modos distintos que los tenemos acá. Uno es el oleaje, las mareas, las corrientes oceánicas y la transgresión y regresión marina. ¿Esto qué quiere decir? Que en el fondo va a dar una morfología específica al territorio o al sector en donde interactúe esta masa de agua, dependiendo de estos cuatro elementos. Si yo les hablo de oleaje, mareas, corrientes oceánicas, ¿entendemos las diferencias? Bueno, veamos. Los oleajes en el fondo son ondulaciones estacionarias del agua. Esto quiere decir que el oleaje varía de acuerdo a la expansión y que implican el transporte de energía y que una energía que mueve la masa de agua y que depende bastante, digamos, de la dirección del viento. Es por eso que es estacionaria.
En Chile, la dirección del oleaje es de sur a norte. Aquí se ve más o menos, pero esto en el fondo nos está mostrando otra cosita, pero es de sur a norte más o menos. O sea, las aguas y las olas van a ingresar siempre de sur, usualmente más o menos de sur a norte hacia el litoral. Las mareas son oscilaciones periódicas y que se producen y que van a afectar el nivel medio de las aguas. En el fondo, las mareas, a diferencia del oleaje, es algo que es, digamos, tiene una periodicidad, en este caso 12 horas, 6 horas, dependiendo, y se encuentra vinculado a los efectos gravitatorios en este caso de la Luna, sobre el nivel del mar. Es por eso que cuando, digamos, la Luna se aleja, en la marea se entra, digamos, no, se aleja, y la Luna se acerca, que es el ciclo de 12 horas, y la marea baja. Baja, sí, lo dije bien, ¿cierto? Sí, allá. Pero esa es la diferencia en el fondo. Las corrientes oceánicas, bueno, son digamos, la dirección propia, digamos, de los movimientos de las aguas y que se producen por variaciones de la composición química, de temperatura y también por los vientos dominantes. No sé si se ve bien, pero en el fondo aquí tenemos un mapita que nos muestra cuáles son las corrientes oceánicas de nuestro territorio. Las líneas rojas son las corrientes oceánicas calientes, o cálidas, por así decirlo mejor, de una forma más bonita, y las celestes son las corrientes frías. Y digamos, en el hemisferio sur, que es lo que nos corresponde a nosotros, van en este sentido, van haciendo esta vuelta por el lado oeste de América, van entonces de sentido oeste a este y de sur a norte. ¿Me explico esta vuelta? Por el otro lado es al revés, van por el lado oriental de América, la dirección es de norte a sur y de oeste a este. En el fondo son círculos que van bordeando, pero esto es para que lo tengan más o menos en consideración. Ay, me entró algo al ojo, perdón. Perdón. Y la transgresión y regresión marina lo vamos a ver después, pero en el fondo hace referencia a procesos o momentos geológicos más alargados, digamos, o cronológicamente más largos, en donde el mar ha invadido o se ha retirado desde una línea de costa establecida. ¿Sí? Igual dice que son como mares, océanos y lagos, pero me imagino que claramente como océanos y mares están todas, pero por ejemplo en los lagos estaría solamente el oleaje, ¿o no? Ah, sí. Claro, porque corriente oceánica en un lago, entonces una corriente oceánica, pero marea, igual tiene que ver con el tema de la lluvia, como dónde la influencia de llega la volcán, de dónde llega el agua al lago, se sube o baja, pero no hay marea, no una marea como que baje la marea del lago, ahora que lo pienso. Ese leve oleaje que hay en un lago como con el viento que se Sí. Ahora, igual dependiendo del tamaño del lago, igual hay mareas, hay como mareas bajas y mareas altas pero sí, efectivamente, en el fondo, sí, en una zona lacustre, efectivamente la acción predominante va a ser el oleaje. Corrientes oceánicas, evidentemente no. Transgresión y regresión marina tampoco. Sí. Bueno, muy buena pregunta. Bueno, lo importante de esto es que toda esta actividad que se genera en el fondo, en el punto de encuentro entre las masas de agua y digamos, el terreno, la litosfera o el terreno continental, va a generar una acción organizadora de los sedimentos que se encuentran en ese lugar. Es extraño, pero aquí... Ah, no, después se los muestro. No, a ver, ya, a ver. Chuta, a ver. A ver. ¿Sí?
Pero uno puede dibujar con el puntero. Ay, pero... No. Está aquí. Ese es el... Este es el puntero, me parece. Ah, no, ahí tiene. Control láser, pluma, marcador, resaltador. El puntero usted va como a mover y vamos a ver dónde está apuntando usted. Y la pluma va a quedar rayada. Ah, ya. En el fondo, gracias, muchas gracias. Constanza, no. Sí, Constanza, ya. En el fondo, aquí tenemos, ese va a ser el agua. Y esta va a ser la tierra. El oleaje, en este caso, y la marea, y bueno, y las corrientes oceánicas que también van a incidir en cómo se mueven los mares y cómo en toda la interacción que se da en este punto, van a hacer que el material particulado que se encuentra en esta zona se organice de cierta manera. ¿Ya? Eso lo vamos a ver y lo vamos a entender mucho más cuando veamos específicamente lo de la transgresión y regresión marina. Pero en el fondo va a movilizar este material y siempre en el fondo va a ser como, lo va a estar dando vueltas así, como en torbellino. ¿Y eso cómo lo borro ahora? Aquí, ahí está. Ya. Ahora, pensando, digamos, que este tipo de procesos, digamos, tienen su acción y su efecto en un corto plazo, como puede ser la movilización de estos sedimentos particulados que se encuentran en esta zona en específica, pero también tienen a largo plazo efectos que dan forma a unidades geomorfológicas específicas, como lo son en este caso los acantilados, los arcos y las playas. Todos saben lo que es un acantilado, ¿cierto? Ya. Bueno, son relieves o accidentes geográficos que presentan una pendiente abrupta y debido a la pérdida de material. Los arcos son bloques rocosos que producto de la erosión y desgaste, en el fondo de la meteorización propia del bloque por la acción del agua, se va a generar ciertas, digamos, ay, se me olvidó la palabra, no agujeros, pero estos agujeritos, horadaciones en las rocas que va a dar forma como a la portada de Antofagasta, los que han podido ver. Las playas son acumulaciones de arena o grava que pueden tener su origen en la erosión de los acantilados. O sea, me encanta, yo sé que este dibujo no es muy bonito, pero creo que es muy explicativo. En el fondo, acá tenemos un acantilado propiamente tal, el cual va a estar siendo, este no dibuja, pero en el fondo el cual está siendo erosionado producto del oleaje. Esto eventualmente va a generar un quiebre acá arriba que va a hacer un aumento del acantilado, en el fondo el acantilado va a avanzar, y va a generar abajo una plataforma de abrasión. Esta plataforma de abrasión, además, va a producir, en esta plataforma en realidad se va a producir la meteorización de la litosfera, de los bloques rocosos, que van a ir dando origen a material particulado que se va a ir sedimentando. Entonces, eso en el fondo, así es como se forma la playa. No sé si algunos han tenido la oportunidad de ir a Pan de Azúcar, General Aceituno, por allá. En el fondo ahí se ve, hoy no tengo ninguna foto en este momento, perdón, pero ahí se ve súper clarito cómo los acantilados se van cayendo y cómo se va avanzando la playa y va, digamos, retrocediendo el acantilado. Y esto de acá es lo que les decía recién en el fondo, de cómo la acción se va relocalizando el material particulado en la playa, que es en esta zona de acá y acá. Esto a nosotros, digamos, desde una perspectiva arqueológica, sobre todo lo que es el oleaje y estos agentes como más a corto plazo, en realidad no son tan, digamos, tan relevantes. Pero, ¿qué pasa si yo les pongo esto? ¿Saben lo que es eso? Muy bien. Bueno, es un conchal en el canal del Beagle, que los conchales allá son súper lindos, chiquillos, porque uno los ve y digamos, ¿cuál? Aquí. Oye, descubrí todo el mundo con esto de poder dibujar acá.
digamos, el proceso de formación propio de un conchal. Ustedes saben cómo se forman los conchales, ¿cierto? En el fondo por la acumulación de conchas, por el descarte, etc. Entonces, lo que uno espera de un conchal, este va a ser el suelo, es que se vayan depositando las conchas en distintos estratos. Y esto va a generar que haya un primer estrato de conchas, ¿cierto? Después voy a seguir lanzando conchas, lo que va a generar un segundo estrato de conchas. Y así. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si aquí no se preocupen de lo que es la caída? Ahí les voy a explicar. Pero ¿qué pasaría si aquí está la playa? En este sector está la playa. Si yo tuviera este mismo conchal acá, si yo tuviera este conchal acá, y producto, y aquí tuviera la constante, digamos, acción de las olas. Lo que generaría, como vimos, que, digamos, esta plataforma de acá se rompa y caiga. ¿Cómo esperarían encontrar este conchal tal cual? ¿No, cierto? En el fondo, sí. Entonces, si yo estoy haciendo una prospección, un estudio de un sitio arqueológico en una zona de playa, y encuentro un conchal en donde yo veo todos los estratos así, chup, 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 ¿qué pensarían ustedes que pasó ahí? En donde nos veo, digamos, esta caída propia o natural del conchal. ¿Qué podrían decir? ¿Que el sitio está totalmente completo? No, ¿cierto? En el fondo se cortaría el sitio. Entonces, los estratos no estarían completos. Parte del sitio no estaría y estaría posiblemente ahí afectado por las olas. Esos son eventos más a largo plazo que nosotros tenemos que comprender. Entonces, siempre que vean un conchal así con una estratigrafía súper clarita, así que termina así y no de esta forma, te dicen, no, esta cuestión está cortada por ABC. Y bueno, este perfil, este es un perfil de un sitio arqueológico de tal que se llama Agua Dulce. Y que en realidad lo pongo aquí porque me sirve para explicar esto de la forma de los conchales, pero para que ustedes más o menos sepan, les cuento. En este sector está la paleoplaya. La paleoplaya o playa fósil es la playa que se formó hace por lo menos más allá de 20.000 años atrás, y sobre la cual se encuentran muchos sitios arqueológicos, es sobre la paleoplaya. Nosotros la identificamos porque suele tener granos arenosos muy, muy gruesos, de un color distinto, o muchas veces fosilizados. Y sobre esta misma, aquí tenemos las ocupaciones arqueológicas. Lo interesante es que aquí vemos, digamos, la formación de un primer acantilado, y aquí tenemos un segundo acantilado, y aquí ha habido un retroceso del nivel del mar. Por lo tanto, la playa actual está acá. Pero sabemos que en algún momento la playa original estuvo, o sea, la playa en algún momento pudo estar acá. ¿Cómo inverso? No lo ven. No lo ven. Ahí sí. Ya, perdón. Bueno, no entendieron nada de lo que dije. No, ya. Aquí está la playa fósil. Y sobre esta playa fósil que les contaba, están las ocupaciones arqueológicas. Actualmente, acá está la línea de costa, aquí está la playa actualmente, y todo esto en el fondo es la plataforma de la playa, o la plataforma que se ha formado por la formación de acantilado. Entonces sabemos, viendo esta morfología, que en algún momento la playa estuvo acá. La línea de costa estuvo acá, hubo un retroceso, porque tenemos playa fósil, hubo un retroceso del mar, y aquí tenemos también la formación de otro acantilado, y actualmente el nivel del mar está acá. O sea, aquí en el fondo, más que un avance, hubo un retroceso. En el fondo, por eso es que vemos estas cosas, chiquillos, para poder hacer ese tipo de análisis, como comprender más o menos cómo se forman
y cómo están siendo afectados los sitios arqueológicos por estos distintos procesos. Ya. ¿Alguna duda con los litorales? ¿No? ¿Sí? Si hubiera habido un alza de la marea en como la fosita arqueológica, ¿eso hubiera bajado y se hubiera mezclado con los otros niveles? ¿Cómo? Disculpa, no te entendí con la mascarilla. Si hubiera habido un aumento de la agüita ¿Ya? y hubiera llegado hasta el nivel de la fosa arqueológica, entonces sí, todos esos materiales se hubieran tenido que entremezclar por los anteriores niveles, o solo queda como una cantidad que... A ver, tú dices que si esto se fuera cubierto por agua, de nuevo. si esto se cubre de agua, en el fondo, si se van a mezclar los materiales. Sí. Mira, en este caso, no, porque estos sitios arqueológicos son súper densos y son estratos de conchales súper duros. Pero lo vamos a ver en la transgresión marina, uno, a partir de los sedimentos marinos, porque estos estratos, sí, en muchas ocasiones estos estratos están cubiertos por sedimentos, por arenitas, qué sé yo, que uno puede ver si son de origen marino, son de origen terrestre, y así es como se identifican los tsunamis. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que se había detectado un megaterremoto y un tsunami en la zona de Tatal? Acaba de salir la publicación. Sí, el Diego, sí, pues sí, con él. Es esa publicación, léanla, porque ahí explican esto. Sí, yo me acuerdo ahí cuando el franchute nos mostraba, así yo veía líneas. Pero en el fondo, estos pequeños, porque la escala nuestra, de observación nuestra, es súper macro en relación a la de un geólogo, donde nosotros, y lo discutimos la semana pasada, en el fondo nos fijamos en distintas cosas. Nosotros nuestros estratos y nuestras capas son de orden cultural, pero las capas de los geólogos son de orden, valga la redundancia, geológica. Entonces, en un estrato nuestro, ellos pueden identificar miles de microestratos, que va a ser dependiendo del tipo de sedimentos, qué sé yo. Pero, claro, sabes que estos sitios son súper densos. ¿Cuál es tu nombre? Sebastián. O sea, estos son súper densos, pero entre medio se meten estos microestratos y tú así puedes ir identificando en el fondo procesos de avance y retroceso del mar. Y los tsunamis. Tenemos, otro tipo de proceso son los procesos periglaciares. Me imagino, no sé, les pregunto, yo igual ya quedé con la duda, pero en el fondo han visto en alguno de los ramos los eventos glaciares, los distintos momentos que han habido, ya están más o menos familiarizados con el término. Bueno, el concepto de periglaciar o periglaciar, usualmente va a ser periglaciar, hasta hace mucho, inicialmente se encontraba vinculado o asociado o se relacionaba a todos estos eventos geomorfológicos que ocurrían en las zonas marginales de los glaciares o de los grandes casquetes glaciares. Un casquete glaciar es una masa de nieve glaciar que se encuentra sobre el continente. Bueno, como ya ustedes saben, han habido distintos eventos glaciares a lo largo de digamos, de todo lo que es la cronología geológica del planeta, y eso ha conllevado el avance y retroceso de estos casquetes glaciares. Lo periglaciar es lo que estaría ocurriendo en los límites de estos glaciares. Ahora, actualmente, o algunos geomorfólogos u otras líneas investigativas en realidad se refieren a lo periglaciar, a todos aquellos eventos que ocurren en ambientes de constante hielo y deshielo. Por ejemplo, el desierto. El desierto tenemos una oscilación térmica súper grande, muy grande. Y tenemos estos desiertos de Norteamérica, que no me acuerdo cómo se llaman, en donde en el fondo, durante la noche, se produce un evento de congelación, y en el día estos se derriten y tenemos condiciones de desierto. ¿Han visto esto, lo de las piedras que caminan solas? Se produce por esto del
el hielo, deshielo, hielo, deshielo. Se van movilizando en el fondo, o sea, eso es un proceso geomorfológico también. Entonces, tenemos estas dos formas de entenderlo. Ahora, todo lo que nosotros vamos a ver acá va a estar vinculado principalmente a lo de los eventos periglaciares. Periglaciar, glaciar son términos que van a escuchar mucho, sobre todo si les interesa la geología del extremo sur de Chile, porque como ustedes, me imagino, ya saben, en el fondo el retroceso glaciar hacia el extremo sur de nuestro país fue mucho más tardío que en el resto de nuestro territorio. Algunos conceptos clave que les van a servir y que van a estar también en la bibliografía son, para que únicamente los conozcan, permafrost. Siempre que hablemos de un permafrost, ustedes digan, periglaciar. El permafrost hace referencia a todo el tipo de suelo que siempre está helado. Y este suelo va a tener una capa activa, que es una capa superior, que es la que va a estar en este estado de congelación estacional. ¿Qué quiere decir? Que se va a estar congelando y descongelando. Y tenemos una capa inferior que a mí me cuesta mucho pronunciarlo, que también le llaman pergelizuelo, que es la que siempre está congelada. Entonces, eso es lo característico de un evento periglaciar asociado a un glaciar. Vamos a tener esta capa superior, ¿cachai? Que va a estar congelándose, descongelándose, y abajo, en el suelo, digamos, una capa constantemente en estado de constantemente congelada. Ciclo de helada o hielo-deshielo, bueno, esto quiere decir, o hace referencia nuevamente a estas capas superiores activas que están constantemente congelándose y descongelándose. Y las coberteras nivales son masas de nieve, pero que no están compactadas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la montaña, qué sé yo, y esta como lluvia, no lluvia blanca, no recuerdo cómo se llama, pero este estado como estas capitas de nieve que están por ahí flotando, hace referencia a eso. Bien. Eso, nomás que esos conceptos para que los conozcan. Y ahora, los procesos periglaciares. ¿Tenía una pregunta? ¿Qué te No, me estaba rascando. perdón. Ya, estos procesos periglaciares van a tener o van a dar origen a formaciones específicas a través de distintas acciones. Acuérdense siempre que todas estas acciones siempre van a estar asociadas a la erosión, al transporte y a la sedimentación. Pero que en el fondo, dentro de los distintos procesos que estamos viendo, van a tener como una forma de manifestarse más o menos específica para cada uno. En este caso son el hinchamiento y empuje. Es decir, que se va, producto de la congelación y descongelación del suelo, esto va a producir que el suelo se extienda y se retrotraiga. Porque el agua, al cambiar de estado líquido a sólido, cambia los volúmenes, qué sé yo. O sea, no los volúmenes, pero en el fondo la distribución. Esto también, este tipo de procesos de hielo, deshielo, hielo, deshielo, va a generar el desplazamiento en masa de cierto tipo de materiales, que se van a movilizar. Ya sea la nieve propiamente tal, se va a movilizar a sí misma, porque, por ejemplo, algo se derritió y eso genera que se inestabilice, digamos, todo el sistema y se produce un movimiento. Y también, aquí no lo pongo, pero también van a movilizar otro tipo de materiales en caso que los contengan. Y otra forma de actuar de estos procesos que va a dar origen a geoformas particulares es el agrietamiento. Esto quiere decir que los bloques rocosos, producto de los cambios de temperatura, pueden romperse. Y también pueden romper el suelo propiamente tal. Ustedes están viendo lítica. Van a ver que hay un tipo de fractura que se le denomina termofractura, que es la que hace referencia a este tipo de proceso. En el fondo, por una bajada muy fuerte de la temperatura, un bloque se rompe. Y también
también se puede romper porque, digamos, haya una subida de temperatura también muy fuerte. Pero no es el caso. ¿Tienen calor? Oye, que si prendemos esto no se va a escuchar nada delante de... Y además que estar con la mascarilla es terrible. Ya. ¿Alguna duda acá? Bueno, producto de estas acciones que estábamos viendo, que era el hinchamiento, el desplazamiento y el agrietamiento, o sea, que todo va a ser referente, todas estas acciones van a generar que ciertos elementos se muevan y se desplacen y se reordenen. Y ese actuar va a dar origen a las siguientes formas. El primero de estos son los derrubios de vertientes. Los derrubios de vertientes, no quiero que se confundan con esto, pero en el fondo se relaciona a la acumulación de materiales rocosos los cuales se van a movilizar y en el fondo se producen por la fragmentación de bloques rocosos, los cuales se van a movilizar y se van a depositar usualmente en zonas de interfluvio. Zonas de interfluvio entre dos riberas, qué sé yo, pero da lo mismo eso. Y esto se produce debido a la congelación, a que el agua que contienen en su interior estos bloques rocosos, contienen agua, se congela y en el fondo se rompen. Y esta depositación que se produce de los derrubios de vertientes puede ser más o menos ordenada o súper caótica. No sé si se ve bien. En el fondo aquí tenemos distintos ejemplos de cómo se ve un derrubio. Los derrubios siempre vincúlenlo al material fragmentado que se depositó asociado, en este caso, a una ladera, que sería todos estos bloques rocosos, o puede también depositarse y cubrir un pie de monte. ¿Saben lo que es un pie de monte, no? El pie de monte se define como aquella área que está entre la base de un cerro o una montaña y que llega hasta el sector o al área de inundación de esa extensión de superficie. Usualmente el área de inundación está asociada a un flujo fluvial, a un río, a una ribera. Pero en el fondo aquí, y bueno, este cuadro nos muestra más o menos aquellos derrubios o esas piedras que se depositan de forma ordenada, aquí asociado a una ladera, y acá ordenadamente asociado a un pie de monte o a un pie de monte. En segundo lugar, tenemos los que se depositarían de forma más o menos desordenada. Y este desorden en este caso se encuentra condicionado por la presencia, digamos, de todos estos cerritos que en el fondo va canalizando la forma en que estos derrubios se van depositando y que en estos casos son procesos de depositación mucho más lentos. Los primeros hacen en relación a eventos más rápidos y únicos, por así decirlo, y este es un proceso continuo y lento. También tenemos esta forma, tenemos una segunda forma de depositarse estos derrubios que puede ser asociada a taludes, que a diferencia del de acá abajo, a los conos, están asociados a una ladera en forma de talud, es decir, donde tenemos un corte abrupto. Y los conos, o los derrubios que se depositan en forma de conos, se vinculan a las laderas de cerro, pero que tienen, digamos, este plano inclinado más bien natural del cerro. Los conos, como lo ven acá en el fondo, a ver aquí, me interesa que les quede en la mente el concepto de conos, porque es algo que después vamos a ver en otros tipos de procesos geomorfológicos
y que son súper importantes identificarlos en contextos arqueológicos. ¿En las torres hay cono? ¿Antes de la base de las torres? Yo no sé si son conos, yo creo que son morrenas. Ahí Sí. ahí las vemos. Es que miren, en el fondo el cono, aquí tenemos el cerrito, que no estoy segura si son conos o no, quedé pensando. Voy a ver fotos y te respondo, deja ver si la... Ya. Y aquí tenemos otro cerrito, qué sé yo, y los conos son estos materiales que van a caer en forma de abanico, entre medio de ellos. Y después ustedes van a ver qué otra cosa se podría depositar en forma de abanico, un aluvión, por ejemplo, o las áreas de desembocadura. Estamos bien en la hora, ¿cierto? Sí. Pero después igual vamos a ver bien el tema de los conos, pero era como para que les quede más o menos esta idea. Entonces, en el fondo, ustedes, a partir de esta información, que es lo que me interesa que retengan, es que en los ambientes periglaciares, en el fondo, producto de los cambios de temperatura, se va a generar o se van a producir roturas en los bloques rocosos, en los cerros, en las montañas, que se van a movilizar y se van a depositar sobre, digamos, áreas que se encuentran en una altura más baja, que es mucho más fácil de entenderlo. ¿Y qué es lo importante de esto? O sea, que en el fondo, ¿cuál sería la expectativa de identificar un sitio arqueológico en una ladera de cerro donde hay un continuo proceso periglacial? Ninguna. O sea, si tenemos una constante formación, digamos, de este tipo de eventos. Por eso la idea es que aprendamos a reconocer este tipo de geoformas. Adicionalmente a estos derrubios, también tenemos los alud. Estos ya son conceptos más conocidos. El alud, en el fondo, es la movilización rápida que ocurre sobre la superficie del suelo y es de un manto nival que no está cementado. Y está acompañada por una onda de aire que va generando la movilización a su vez de los materiales. El alud, en el fondo, es un movimiento de nieve. Ay, no lo quiero hacer. En donde la nieve va a ir cayendo así. ¿Se entiende? Va a ir cayendo así. Va a ir rodando. Y es la capa más externa del manto nival. Por eso digo que no está cementado. Eso es una luz. A diferencia de una avalancha, que la avalancha es la movilización de todo un bloque de nieve. Y que ese bloque de nieve va a ir avanzando, este bloque de nieve va a ir avanzando tal cual. No se va a mover. Y a su vez, aquí está el suelito, este avance del bloque de nieve va a generar un agrietamiento del suelo o del sustrato litológico, lo va a erosionar, porque en el fondo es una gran masa de nieve que está pasando por ahí y está incluso rompiendo ese lugar. ¿Sí? Siempre ocurre también, yo tenía entendido, tal vez equivocado, también ocurre como en el norte, siempre sale noticias como la luz, como de barro. Sí, o sea, sí, también ocurre, pero acá lo estamos Como contexto de periglacia, porque después cuando veamos los eventos fluviales, vamos a ver las avalanchas, sí, vamos a ver, se me olvidó el nombre, no es avalancha, los aluviones, etc. Y ahí los vamos a ver también, pero en el fondo, ¿cuál es tu nombre? Diego. En el fondo, Diego, es lo mismo. O sea, el efecto físico, digamos, es el mismo, pero se produce por distintos motivos. Ya. Y finalmente tenemos la morrena, que la morrena
y algo importante que no les dije de la avalancha, que está acá, que en el fondo eventualmente una avalancha, un proceso de una avalancha donde se movió un gran bloque de nieve, igual eventualmente podría generar un lago. Así como la idea es bien parecida de cómo los glaciares, los casquetes glaciares fueron formando lagos a lo largo de nuestro territorio y también en Norteamérica, sobre todo, que es bien particular ahí. Y la morrena, en el fondo, este sí que es un concepto que van a escuchar mucho, y que consiste en todos estos eventos de derrubios que yo les mencionaba. Por eso el derrubio asócienlo al bloque rocoso fragmentado que está cayendo, y la morrena al sistema de derrubios, que se va, en el fondo, depositando sobre la nieve. ¿Les queda más o menos clara esa idea? En el fondo, claro, en el fondo los eventos de derrubios, o sea, esta fragmentación de los bloques rocosos que se van depositando de cierta forma particular, te van a dar origen a una morrena. Y la morrena, en el fondo, uno si quisiera estudiarlo, porque tenemos morrenas glaciares y morrenas periglaciares. Yo le pregunto una vez a un geólogo, oye, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no entiendo? Me dijo, mira, es lo mismo. El tema es dónde se está produciendo, si es en un ambiente glaciar o en un ambiente periglaciar. Pero en el fondo, estas morrenas van formando estratos de estos derrubios, y que en ambientes glaciares se les denominan til. Pero son conceptos, chiquillos, para que entendamos, nomás me da lo mismo en el fondo. Pero el tema es que cuando hemos tenido miles de años digamos, de formación de morrena, es que tenemos un suelo. Pero no va a ser un suelo fértil y no va a hacer referencia quizás a esta meteorización y procesos de estos procesos de formación de suelo orgánico o fértil. ¿Ya? Por eso te decía que los de tierra, o sea, de Torres del Paine, yo pensaría más que son morrenas más que... O sea, es que en el camino a las bases de las torres se parecen a otras cosas. Puede ser. Pero en las torres hay como... Sí, como asociación. pirámides abajo de las torres que parece abanico. Sí, puede ser, sí. Voy a ver y te digo, pero son derrubios. En el fondo son derrubios, ¿cachai? Y bueno, este de acá es un derrubio glaciar, pero o sea, es una morrena glaciar, porque en el fondo tiene nieve. Pero aquí podemos ver lo que yo les decía, que en el fondo finalmente todas estas depositaciones de derrubios van formando esta morrena, que es como este suelo, y aquí vemos en el fondo, si quisieran, aquí, perdón. Pues aquí no sé si se fijan en el fondo que hay ciertas líneas, que estas líneas finalmente van mostrando el avance de la morrena. Al menos los geólogos estudian harto estas líneas de erosión, qué sé yo, porque te van mostrando cómo avanzan, retroceden, etc. Que aquí también las tenemos, qué sé yo. Y hay un tipo de forma en el suelo que ustedes también van a reconocer que está asociada a los eventos periglaciales, que se llama la gelifluxión y reptación. Son dos distintas, o sea, son dos morfologías distintas, pero que se producen por lo mismo. Y que se producen, o es como una mezcla de un efecto gravitacional y que ocurre por la inestabilidad del suelo. ¿Sí? Porque en el fondo el suelo, al estar en este proceso de congelación, descongelación, se comienza a mover, comienza a avanzar. Es como si se volviera pantanoso. Y esto produce que el suelo se vaya moviendo. Aquí en el fondo muestra la diferencia entre uno y otro. El de gelifluxión, imagínenselo como un aceite que va avanzando. Como que es esto de acá, como una masita de agua que va avanzando, pero de forma discontinua. Eso va a generar distintas lenguas de avance. Y el de reptación
es un avance, pero que es progresivo. Entonces, como que aquí se nota mejor. Esto es la gelifluxión, solo que aquí es un ambiente pantanoso. En los ambientes pantanosos el mismo efecto se llama solifluxión. Y aquí tenemos la reptación, que en el fondo, geológicamente hablando, se pueden identificar de forma en la estratigrafía, en los perfiles, porque la reptación se va a ver así, en el fondo, como que se va cayendo el estrato. No sé si me explico. Y acá en el fondo, en la solifluxión o en la gelifluxión, es un avance, como una lengua. Esto lo van a ver mucho en Coyhaique. No sé si han tenido la oportunidad de ir a Coyhaique, ahí se ve bastante. Que de hecho, en ocasiones pareciera que los cerritos tienen muchos senderos, pero es esto, es la reptación de, porque bueno, ahí en el fondo las grandes masas glaciares ya retrocedieron, pero dieron origen como a estas formaciones. Y yo me acuerdo que una vez un tipo me hablaba, oye, pero ¿cómo tantos senderos? Y yo, no, eso en realidad es esta cuestión que da la impresión como incluso piramidal del terreno. No sé si han tenido la oportunidad. Les puedo traer fotos la próxima semana que las tengo que pasar, pero así se ve. Y bueno, para terminar con los procesos periglaciares, que a las 4:15 es el recreo, ¿cierto? ¿O a las 4? Finalmente, los procesos, tenemos las cuñas de hielo. Las cuñas de hielo, en el fondo, se deben a que, nuevamente, a este proceso de hielo, deshielo, se producen fracturas en el suelo. Y estas fracturas en el suelo hacen que el suelo se abra, parecido al tema de las fallas. Lo recuerdan que en el fondo el suelo se expandía, pero aquí es por el hielo y deshielo. Y se generan en el fondo intromisiones de hielo que luego son identificables en las excavaciones geológicas y arqueológicas. Aquí tenemos en el fondo una cuña que si ustedes después van y la excavan, pueden identificar en el fondo cómo tenemos un suelo. Esta es una cuña fósil, pero aquí tenemos, digamos, la cuña marcada. ¿Se entiende la idea? A ver, chiquillos, no sé si quiero que alcancemos a ver los procesos glaciares, que yo creo que van a ser como 15 minutos. No sé si prefieren que hagamos porque la idea es que más tarde le estemos partiendo como a las 4:30 con lo otro. Bueno, ¿podemos seguir o prefieren? Ya, sí, ya, por favor. Sí, en Zoom, sí. Ya. Nadie dice que no, ya. Ya, es que además los procesos glaciares los vamos a ver muy rápidamente porque en el fondo los procesos glaciares en el fondo hacen relación a sectores, digamos, glaciares activos y en realidad yo me imagino que pueden llegar a presumir que en este tipo de ambientes hay escasas ocupaciones arqueológicas, salvo determinados contextos como los santuarios de altura, el Cerro del Plomo, Yuyayaco, en donde, digamos, ocupaciones han sido bastante particulares. Pero bueno, los procesos glaciares primero, ¿qué es un glaciar? Un glaciar es una masa de agua sólida que también puede contener agua líquida, pero en el fondo lo principal es que siempre contenga agua en estado sólido. Y principalmente, y en realidad es agua dulce. Recuerden eso, agua dulce. Y los glaciares, en el fondo, lo vamos a ver más ratito, pero hay están asociados, digamos, a las distintas eras geológicas de nuestro planeta y a los procesos de glaciación y deglaciación o procesos interglaciares. Los glaciares, para que, digamos, lo tengamos más o menos claro, se han clasificado de distintas formas.
las formas más usuales por las cuales han sido clasificados son dos. La primera, de acuerdo a la geofísica del hielo, y esto quiere decir, en el fondo, se han hecho divisiones de los glaciares dependiendo de las características del hielo propiamente tal, qué tan denso es, la temperatura, la acidez, resistencia, propiedades térmicas, etc. Que es algo que en realidad a nosotros no nos interesa mucho. Y la segunda clasificación que existe, que también es bastante usual, y yo creo que es la más usual, es dependiendo a la fisonomía del glaciar, a la morfología. Y a partir de eso tenemos tres tipos de glaciares principales. Los casquetes, que en el fondo son áreas de glaciares o masas continentales, masas de hielo sobre el continente, en realidad, usualmente sobre los 5.000 metros cuadrados, y un ejemplo característico de esto sería la Antártida. Las mesetas, que son también glaciares continentales, pero con un área inferior a lo de los casquetes, y que se tienden a depositar o tienen forma de cúpula. Así, ¿se nota, cierto? Y finalmente tenemos los glaciares de montaña, que están en las montañas y fluyen hacia los valles. Aquí tenemos un ejemplo de la clasificación geofísica de los glaciares, lo que les decía, el tipo de hielo, la temperatura, el agua, etc. Y aquí, en el fondo, hoy no se nota mucho acá, pero en el fondo los tipos de glaciares. Por ejemplo, acá el A, la parte sección A nos muestra los glaciares de montaña y los distintos subtipos que pueden haber en un glaciar de montaña. Y el B tenemos los casquetes y las mesetas glaciares. Digamos, las interacciones de los glaciares. Hoy yo voy a subir esto eventualmente a un curso, lo voy a subir cuando terminemos la unidad, chiquillos, ¿ya? Que no lo he subido hasta ahora, pero cuando termine la unidad voy a subir todo así para que no se preocupen. Bueno, las interacciones o la dinámica glaciar en el fondo está asociada a los procesos de avance y retroceso del glaciar. Muy parecido al tema periglacial, que en el fondo ahí todo tenía que ver con estos efectos que producía el hielo y el hielo en esta área, digamos, limítrofe del glaciar, pero acá en el fondo se refiere a qué va a generar que la masa de hielo aumente y disminuya. ¿Se entiende o no? ¿Me explico bien? ¿Sí? En este contexto, las acciones de los eventos glaciares tienen que ver primero con el deslizamiento de un bloque sobre un lecho rocoso y la deformación interna propia del glaciar producto de cambios de temperatura, estos mismos eventos que mencionábamos previamente para los periglaciares, como el movimiento del suelo, etc. Todo este actuar del proceso geomorfológico glacial va a dar origen a formaciones bien particulares primero sobre el hielo, que estas las vamos a ver muy rápido porque en realidad a nosotros a nivel arqueológico no nos importa mucho, que son primero las roturas, que en el fondo se producen fisuras en el hielo, muy parecido a las cuñas de hielo en los procesos periglaciares. Los pliegues, que son sinuosidades en la capa de hielo y que se produce a eventos topográficos del suelo, no del hielo. O sea, en el fondo la morfología de la litósfera va a afectar igual en la morfología de cómo se deposita el hielo. Y las láminas, que en el fondo son distintas capas de acumulación de hielo. Y aquí tienen ejemplos. Aquí las roturas, que les decía que es bastante similar a la idea de las cuñas, y aquí pliegues y láminas. ¿Sí? Y aquí vemos el desplazamiento, que en el fondo el desplazamiento de la masa en el fondo va a afectar el suelo, el lecho rocoso, lo va a erosionar, etc.
Y esta erosión por producto del avance de esta masa de nieve, erosión que se va a producir por el propio desplazamiento del hielo y también de los materiales que moviliza el hielo, va a generar distintos tipos de evidencias en el suelo, en la litosfera, que una vez que esta masa o este glaciar desaparezca, los geólogos pueden identificar. Y estas son el pulido de las rocas, estrías sobre la superficie de las rocas, hielos derrubios transportados. Recuerdan que recién vimos esta morrena donde yo les dije que había unas estrías que nos mostraban el sentido de hacia dónde avanzaba. Es eso mismo. Acanaladuras y depresiones en el lecho basal producto de la presencia y ausencia de esta masa de hielo. ¿Estamos ok con eso? ¿Sí? Sí, ya. Siento que vamos así, pero Y también tenemos los derrubios glaciares, que los derrubios glaciares es lo mismo que los derrubios periglaciares, pero en el fondo acá les comentaba que dan origen, que la depositación, estos distintos estratos da origen a los tirs que dan origen a las morrenas. Que por eso no me quiero detener mucho más para no generar confusiones ni nada. Y aquí, bueno, la misma imagen anterior, pero aquí podemos ver, aquí tenemos en el fondo estrías y pulimentos ocasionados por un avance glacial, un avance y retroceso glacial. Aquí también. Ahora, esto yo lo sé porque en el artículo lo leí y caché que eran producidos eso, porque yo no soy geóloga, así que... Pero en el fondo los geólogos que se especializan en el estudio de estos tipos de ambientes usan estas evidencias también para ver el avance y retroceso glacial. Desde una perspectiva arqueológica, si estamos en un ambiente donde nosotros nos pueden decir que, mira, sabes que en realidad aquí, a partir de los análisis geológicos, hubo un retroceso glacial tardío, que desde el 5000, que se data en el 5000 AP. ¿Qué expectativas arqueológicas pueden tener ustedes de eso? Claro, porque en el fondo, sí, justamente, porque en el fondo, bueno, yo no lo descarto, ¿cachai? Pero se presume que el ser humano no se habría, digamos, internado tanto dentro de estas masas glaciares, las habría bordeado. Y ya, esto, ya yo creo que alcanzamos, porque ¿qué hora es? Perdón, chiquillos, perdón. Sí, ya. Esto me interesa que lo veamos. Bueno, ustedes me comentaban que ya han visto en el fondo esto de las eras glaciares. ¿Tienen más o menos interiorizado por qué se producen estos eventos glaciares? De glaciación y de glaciación. Sí, ¿no? Sus caras me hacen... Ya. A ver. Así como muy rápido, lo podemos retomar la próxima clase si quedan dudas. Pero en el fondo, el planeta ha pasado por distintas eras glaciales, es decir, periodos donde la superficie del planeta se congela, entre comillas, y se descongela. Esto ha sido datado principalmente a partir del estudio de los ríos en Alemania y también en Norteamérica. Bueno, estos son, bueno, son todos periodos glaciales que se estudiaron en Alemania. Pero en realidad, usualmente las eras glaciales tienen estos nombres porque están asociadas a los ríos en donde se estudiaron, para que sepan nomás. Y se ha estimado o se ha planteado que estos eventos estarían vinculados a distintos factores. Uno de ellos sería la inclinación o el ángulo de inclinación del eje de la Tierra. Por eso cuando se habla de que una modificación en la inclinación del eje de la Tierra puede traer el proceso, digamos, la congelación del planeta, qué sé yo, no sé si han visto en estas películas apocalípticas que siempre dicen el eje de la Tierra era glacial. Me acuerdo de el día después de mañana. También se ha planteado
que estos eventos glaciares pueden estar vinculados al vulcanismo, a procesos de vulcanismo y también de la radiación solar. Porque en el fondo, cuando se producen en el fondo eventos volcánicos, aumentan las cenizas, lo cual, dicho así muy, muy someramente, en el fondo bloquea el paso de la radiación solar, que eso afecta finalmente a la temperatura, generando un efecto invernadero que disminuye la temperatura del planeta. ¿Han escuchado el concepto de Dryas, Younger Dryas, o Dryas, Younger Dryas? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Younger Dryas? ¿El último periodo glacial? ¿Seguro? No, pues no, a ver, voy a... ¿No? Pero les suena, lo han escuchado, ¿cierto? ¿Cómo? De historia lo mismo. Se habla del último glacial, el último glacial, pero no es que sea el último periodo glacial. Lo que pasa es que durante el último, digamos, cuando comienza la transición de periodo glacial a momento interglacial en el que nos encontramos ahora, hubo un aumento, digamos, constante de la temperatura. Sin embargo, no solo Norteamérica, en todo lo que sería el hemisferio norte, se detecta un momento de disminución abrupta de este calentamiento constante, que aquí se ve en el fondo. Aquí ya estamos en el Holoceno, y vemos que hay un aumento más o menos significativo de la temperatura, y de repente cae este aumento y hay un enfriamiento. A nivel arqueológico, Younger Dryas, o Dryas, porque lo pronuncia de distintas maneras, se ha relacionado al origen de la agricultura en el Levante. ¿Y esto por qué? Porque en el fondo, producto del calentamiento del planeta, se había generado una mayor movilidad y había habido mayor disponibilidad de fuentes de agua, qué sé yo. Sin embargo, este enfriamiento había ocasionado la disminución del agua dulce. Por eso les comentaba que recordaran que los glaciares contenían agua dulce, porque digamos, volvieron los glaciares y disminuyó la cantidad de agua dulce, pero en el fondo esta disminución de agua dulce dejó al descubierto tierra fértil, en la cual se comenzaron a experimentar y que habría redundado finalmente el origen de la agricultura en el Levante. Aquí hay unos links, yo quería que los viéramos, pero por la hora no los vamos a ver. Pero sí vamos a ver otro al final que es súper cortito, que explica más o menos este proceso de glaciación y interglaciación. Y adicionalmente, lo último que, no es lo último, pero casi lo último que quiero que veamos hoy día, es que, bueno, este constante flujo o este proceso de glaciación y deglaciación, como habíamos visto en clases pasadas, genera el aumento o disminución de la disponibilidad de agua en estado líquido. Que eso, digamos, afecta directamente en el nivel del mar, ¿cierto? Y esto se ha estudiado, se puede estudiar, digamos, en los bordes litorales, a partir de cómo se encuentran dispuestos los sedimentos en la orilla del mar. Entonces, así, de esta manera, a partir del estudio de estos sedimentos, se puede identificar si en la zona específica en donde estamos hubo un retroceso del nivel del mar o una transgresión del nivel del mar. La transgresión marina hace referencia al ingreso del agua de mar sobre la plataforma continental. O sea que la inundación del continente. Y la regresión en el fondo, un retroceso. Y en el fondo, verdad que aquí puedo dibujar.
Si ustedes ven este esquema, bueno, aquí estos son los granos más gruesos, los granos medianos y los granos finos. Si yo hago, o si ustedes hacen distintos cortes estratigráficos en estos sectores, dependiendo de cómo se dispongan estos elementos, podemos identificar si estamos ante una transgresión o una regresión. Si el mar ingresa hacia allá, ¿qué va a generar? Producto del proceso geomorfológico litoral. Va a generar que las partículas más finas o las de menor tamaño se movilicen hacia allá, ¿cierto? Entonces, si mi corte estratigráfico me muestra mi corte estratigráfico más al interior, digamos, me muestra esto, en donde yo tengo arriba las partículas finas, las partículas medias y abajo las partículas más gruesas, ¿qué me va a estar hablando? Que el último movimiento del mar en ese lugar fue de ingreso. Pero si yo hago un corte acá, pucha, no está, pero si mi corte acá me muestra que tengo arriba partículas gruesas y no tengo partículas finas, ¿de qué me va a estar hablando? Que en el fondo el último movimiento masivo fue hacia el otro lado, porque todas las partículas finas se fueron hacia el interior. Y así es como los geólogos, en el fondo, también van estudiando los procesos de regresión y transgresión marina, así como también los eventos de tsunami, etcétera, porque no solo se fijan digamos, en el espesor del grano, pero es como, en el fondo, para que lo entendamos acá nosotros, que es parte de los atributos que ellos observan. Porque aquí, bueno, aquí pueden ver los carbonatos, todo ese tipo de cosas, pero olvídense de eso. Y solo para ir terminando, recuerden que producto de las distintas eras por periodos de glaciación y deglaciación, nuestro continente ha estado más o menos cubierto de agua. De hecho, en algunos momentos, la zona interior del continente ha estado cubierta de agua, y es por eso que encontramos, por ejemplo, arriba de la cordillera de los Andes, fósiles de origen marino. Y bueno, aquí pueden ver, qué sé yo. Y eso se traduce en que la línea de costa, el borde costero, ha cambiado a lo largo del tiempo, y también a lo largo de la era, digamos, de lo que abarca el estudio arqueológico. Aquí en el fondo pueden ver en color blanco, bueno, los sectores que estaban cubiertos de nieve hace 20.000 años atrás. En un gris más claro tenemos que es este gris más clarito. ¿Lo ven? ¿En el cursor? No, ¿por qué no lo ven? ¿Y ahí lo ven? Sí. El gris más claro muestra la línea de costa actual, y el color gris más oscuro muestra cómo era la línea de costa hace 20.000 años atrás. Que aquí es muy bonito, que aquí vemos el estrecho de Beringia. Entonces, un zoom a nuestro continente, ¿cómo era nuestro continente hace 20.000 años atrás? ¿Se acuerdan que yo les decía, y he sido súper majadera con esto, que el lado oeste de América, en el fondo es mucho más abrupto, producto de la intromisión de la placa de Nazca bajo la sudamericana, y eso produce que la transgresión marina hace 20.000 años atrás no haya sido tan severa, y lo que se ve acá. Por el otro lado vemos que hay un cambio significativo en la línea de costa, y aquí queda mucho más claro cómo es el lado chileno, que prácticamente no cambia, versus el lado argentino, que es bastante notorio el cambio. Y bueno, en Chile cubierto de casquetes glaciares. Y aquí finalmente, ya casi terminando, nos muestra también cómo era el ambiente, digamos, y la cobertura vegetal hace aproximadamente 20.000 años atrás. En Chile, yo sé que se ve chiquitito, pero hacia el extremo sur de nuestro país, más o menos a la altura de Chiloé, teníamos una capa de hielo permanente,
Hacia el norte, desde Chiloé más o menos, la región de los lagos, hasta más o menos el norte de Santiago, los vilos por ahí, teníamos una pradera templada como esto, más o menos, y finalmente hacia el norte había un desierto tropical, que es como esto, más o menos. Y eso, porque esto lo vamos a ver la próxima semana. Descartar. No sé si quieren ver el video o los vemos al final. Yo creo que mejor... ¿Ah? Sí, yo creo lo mejor. Detener grabación. Sí, ¿no? Ya... Ay.